Señores, comentábamos en el comienzo de este programa la cantidad de temas, ¿verdad?, con que cierra el gobierno este año 2012. No es la primera vez que ocurre, ha ocurrido con otros gobiernos también. Sobre el fin de año se da, digamos, una serie de circunstancias que muchas veces acumulan temas que han quedado pendientes a lo largo del año. Les decíamos también que hoy retorna el presidente Mujica, que va a estar con su gabinete ministerial. El presidente ha señalado con toda claridad en los últimos días su preocupación, especialmente por dos temas muy importantes. Uno de ellos, la inflación, y por el otro lado, otro tema que ha ido agregando en las últimas horas ha sido el déficit fiscal. Pero además hay otros asuntos, el relacionamiento del gobierno con los gremios, fundamentalmente a partir de la situación que se dio, digamos, con el acuerdo que habían establecido los trabajadores de la bebida con sus empleadores y que no ha sido habilitado, digamos, por el Ministerio de Economía. Por el otro lado, el tema Pluna, que vuelve también al primer plano, ya que el gobierno va a enviar esta semana un proyecto de ley sobre la ex Pluna, que pretende tener atribuciones para cobrar el boleto de reserva de Cosmo y al mismo tiempo disponer de las aeronaves. Algunos de los asuntos en medio de, digamos, una región que está teniendo sus complicaciones, ¿no? Si bien Brasil en los últimos meses se ha recuperado con respecto a un cierto estancamiento que se produjo en el gran país del norte en el primer semestre de este año, Brasil parece nuevamente cobrar vuelo, no tan alto como había ocurrido en años anteriores, pero bueno, se quebró la tendencia. Los problemas argentinos, que son cada vez más serios, ahora incluyendo este problema con los bonistas y con la justicia norteamericana, que hace que de alguna forma el gobierno argentino se vea obligado a pagar millones de dólares que ya ha dicho no va a pagar. Es decir, todas circunstancias que de alguna forma, digamos que al Uruguay lo rozan en algunos casos y en otros lo tienen como protagonista. ¿Quién mejor que el profesor Gerardo Caetano para darnos una síntesis concretamente de este fin de año y de este momento del gobierno nacional, que además debe incluir una caída de popularidad en su presidente, ¿verdad? Gerardo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Jorge, ¿qué tal? Una cantidad de cosas, ¿verdad? Demasiadas. Sí. Demasiadas. Y también queda el tema que hiciste referencia la semana pasada de la Universidad Tecnológica, que es también otro punto importante. Tal vez a principios de año pensábamos que de pronto el cierre del año iba a ser más calmo, pero tal vez nuestro pensamiento era ingenuo también, ya que los efectos de la crisis que hoy envuelve fundamentalmente a los países ricos del norte, bueno, incluso países de nuestra región, de nuestra América del Sur, incluso Brasil lo ha señalado, bueno, están mostrando sus primeros síntomas también sobre el territorio americano. Pero hay que ver la situación, digamos, en una visión más panorámica. El año próximo el país va a cumplir 10 años de crecimiento ininterrumpido desde el segundo semestre del 2003, con tasas superiores al promedio de crecimiento mundial, superiores al promedio del crecimiento de una zona como Sudamérica, que es una zona de bonanza, y por cierto superiores al promedio de crecimiento de la economía uruguaya a lo largo de su historia. Sí, y los europeos, si miran los porcentajes, nos envidian. Exactamente. Es decir, el Uruguay ha vivido en los últimos 10 años, repito, después de haber pasado la recesión más larga de su historia, desde el año 99 hasta el segundo semestre del 2003, desde el segundo semestre del 2003 hasta
el presente y con previsibilidad de que este crecimiento, aún en una fase de desaceleramiento, continúe, marcan una situación muy especial. Después de la recesión más larga, el crecimiento más largo y más importante que ha tenido la economía uruguaya en su historia. Esto tiene que marcar el análisis, sobre todo en un momento en el que efectivamente la crisis internacional en los países desarrollados se muestra más profunda de lo previsto. En particular Europa no parece avisorar horizontes cercanos de salida. Esto es un dato importante. Y en la región, bueno, las tasas inéditas de crecimiento de los últimos años tienden a desacelerarse. Sí. Pero seguimos en un contexto de bonanza, seguimos con indicadores favorables. Hay elementos de preocupación. El primero de ellos, sin lugar a dudas, la inflación. Y tú sabes que sobre la inflación hay muchas bibliotecas. Sobre la inflación hay un debate larguísimo en la política uruguaya, pero además sobre la inflación hay una interpretación controvertida dentro del Frente Amplio. Sí. Hay quienes en la interpretación de la inflación dan más énfasis a algunos factores y otros dan más énfasis a otros factores. Por ejemplo, hay quienes sostienen que, bueno, el tema salarial y el tema de la demanda tiene más peso, y hay otros que señalan que básicamente el empuje inflacionario es un empuje importado, y podríamos seguir destacando. Lo que quiero señalar es que este tipo de conflictos que se dan, por ejemplo, en la situación uruguaya, son conflictos absolutamente razonables. No es una situación alarmante. Está bien señalarlo así. En términos de alarma, la primera alarma que tendría sí. es si el Uruguay está efectivamente aprovechando esta bonanza. Ahí está. Yo no tendría una alarma en la perspectiva de decir, bueno, este año vamos a terminar una inflación del 9%. Bueno, miremoslo en la perspectiva de larga duración. Hace 10 años el Uruguay estaba acostumbrado, su gran aspiración era tener una inflación de un dígito. Bueno, el Uruguay casi hace 10 años que tiene una inflación de un dígito. Esto no es autocomplacencia. Por supuesto de que un país que quiere ser un país desarrollado, que quiere ser un país que salta de una dimensión de país de renta media a algo más, con todo lo que esto implica, debe bajar la inflación, Hoy todos estamos de acuerdo, y esto es algo muy importante, todos estamos de acuerdo en que la inflación es el peor de los impuestos, y es el impuesto invisible. Sí, sí. Y todos estamos de acuerdo, aún desde visiones diferentes, que para cuidar el ingreso, sobre todo de los más débiles, hay que resguardar el tema de la inflación. Bárbaro, pero de allí a plantear una situación de drama, de dramatizar la situación, sí. Bueno, por supuesto. Los pronósticos, incluso, Gerardo, perdón por la interrupción, sí. Están hablando de que Uruguay continuará creciendo el año próximo. Claro, no estamos hablando moderadas, ¿verdad? Pero... Exacto, estamos hablando de desaceleramiento. Yo insisto, yo creo que lo que más nos debería demandar es si el Uruguay está aprovechando estos años de bonanza, porque son años de bonanza como tal vez no los ha tenido nunca. Y los años de bonanza pueden convocar a la siesta. Al Uruguay le ha pasado muchas veces. Sí. Pero los años de bonanza pueden ser oportunidades, y las oportunidades son exigencia, no autocomplacencia. El Uruguay, por ejemplo, ha aumentado, en algunos casos de manera muy enfática, el gasto social. Por ejemplo, ha aumentado el gasto en educación. Bueno, está realmente haciendo efectivo, claro, ese gasto, ese incremento, claro, extraordinario en el gasto en educación, en realizaciones, en el tema más importante. Bueno, yo creo que no. Estamos realmente respondiendo a la brecha que cada vez se vuelve más importante entre un país productivo que crece vertiginosamente y un país logístico, un país de infraestructura que está quedando totalmente desfasado y que ya
no es un sustento real para el país productivo que crece? Yo creo que no. Entonces, y podríamos seguir repitiendo situaciones. Yo creo que esa es la alarma para el Uruguay. Que haya un conflicto de intereses a propósito de, bueno, la negociación en un sector en donde, bueno, la política salarial, que hoy claramente debe incorporar el horizonte de previsión de la inflación, generan ciertos desacuerdos con el gobierno, me parece muy razonable. No estamos ante un pico de conflictividad, no le tenemos que tener miedo a esa conflictividad. Lo que tenemos que tener miedo realmente es a perder tiempo, ¿no? Es a perder las oportunidades, y yo creo que en ese sentido sí el Uruguay debiera tener un sentido mayor de urgencia que el que está teniendo, porque la bonanza que estamos disfrutando, el incremento del consumo, las posibilidades que el Uruguay tiene, bueno, son en muchos sentidos inéditas. Muchas veces hemos hablado del país de las vacas gordas, ¿no? Sí. Como diciendo, bueno, ese país pudo hacer muchas cosas porque las vacas eran más gordas. Y nos acostumbramos a la idea de que este era un país en crisis sine die. Bueno, estamos en el Uruguay no solamente de las vacas gordas, estamos en el Uruguay de la soja, estamos en el Uruguay del trigo, estamos en el Uruguay de una situación comercial realmente muy favorable. Sí, sí. Estamos en un Uruguay que ha incrementado su producto a números que hace 10 años hubieran sido realmente increíbles. Pero ¿te acuerdas cuando Valle, el expresidente Jorge Valle hizo su campaña señalando que quería que el Uruguay importara por 5.000 millones de dólares? Que exportara por 5.000 millones. Que exportara por 5.000 millones de dólares. Pero es una cifra que hoy no resiste comparación, ¿te das cuenta? Tiempos distintos, ¿no? Claro, sin duda. Hace 10 años alguien iba a pensar que el turismo iba a dejar 2.000 millones de dólares por temporada. Impresionante. Bueno, Pero ahora viste que tenemos problemas también con eso que se llama la conectividad, palabra nueva, lo cual está marcando también una dificultad, un desafío a que los uruguayos sepamos manejar esa crisis que se ha producido de comunicación con el exterior y que se vayan creando, digamos, mecanismos nuevos que permitan que el Uruguay por lo menos siga manteniendo las herramientas que ha tenido. El turismo es fantástico lo que se viene realizando, ¿eh? Por cierto, y tiene que ver con transformaciones que vienen para quedarse. Muchos de nosotros viajamos por el interior del país por motivos de trabajo y también viajamos por el exterior. Bueno, la pauta de comparación nos está revelando un dinamismo de ciertos sectores bárbaros cuyos orígenes pueden ser controversiales, incluso pueden ser en algún sentido frágiles. Sí. Nosotros estamos viendo un impacto en términos de lo que ha sido en estos últimos años el crecimiento de la industria de la construcción, que por cierto tiene un vínculo muy fuerte con inversiones extranjeras y sobre todo con la inversión argentina. Y Argentina, bueno, está inestable. Yo te pregunto, Jorge, ¿alguna vez la Argentina estuvo estable? No, ¿Alguna vez nosotros cuando miramos a la Argentina dijimos, no, con Argentina podemos tener esta previsión, en Argentina va a pasar esto, en 10 años la Argentina? No, es un dato, es decir, somos vecinos de un país intrínsecamente inestable. Sí, es un modo de vivir casi, ¿no? Exactamente. Argentina, el gran problema de Argentina es un problema político. En el corto y mediano plazo eso no va a variar. Argentina es un país inestable. Por eso, aprovechar la oportunidad, ¿qué significa? Bueno, significa, por ejemplo, evitar ser argentino dependiente, y creo que alguna cosa se ha hecho. Hoy, por ejemplo, nosotros estamos alineados en nuestra política cambiaria no a la Argentina, estamos a Brasil, que por muchas circunstancias es más previsible. Por ejemplo, hoy el pensar en un puerto de aguas profundas en las costas de Rocha, y yo siempre digo esto, los uruguayos hace 160 años que discutimos el puerto de aguas profundas en las costas de Rocha.
160 años. Y lo volvemos a presentar cada 5 o 10 años como una novedad rutilante. Bueno, hace 160 años. Tal vez, yo una vez quiero hacer la historia de los proyectos que no fueron. Tal vez sea el proyecto más postergado de la historia del país. Bueno, hoy el puerto de Aguas Profundas ya no mira tanto al sur del Brasil. Mira el canal bioceánico que comunica Valparaíso, el Pacífico, con todo lo que esto implica respecto al océano, que es el factor de dinamismo económico comercial del mundo, con el Atlántico, en las costas de Rocha. Pero también implica independizarnos de todo el viejo marco de la lucha de puertos. Un puerto de Aguas Profundas en las costas de Rocha cambia la ecuación de los puertos en el Río de la Plata y en la hidrovía. Entonces, si pensamos en una cosa como esa, estamos pensando largo. Es un momento para pensar largo porque, más allá de las dificultades, que no hay que invisibilizarlas, es un momento de oportunidades. Yo creo que la exigencia y el sentido de urgencia tiene que ir allí. ¿Estamos realmente aprovechando estos momentos o estamos cayendo nuevamente en los temas más pequeños, en los temas de coyuntura, en aquellos temas que hoy monopolizan la tapa del diario pero que en una semana se olvidaron? Yo creo que el sentido de mayor urgencia es ese. Claro, ahora Gerardo, pasó un año y creo que tú lo habías señalado también, creo que coincidías con ese tema, si no es así me lo decís, ¿verdad? Un año que podía ser el último año en el cual el presidente de la República podía moverse con cierta dinamismo y con cierta comodidad en relación a cosas para hacer en el Uruguay, ¿verdad? Para la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Ya sabemos que el año próximo, ya la segunda mitad del año próximo, seguramente los temas comienzan a calentarse con una campaña electoral que se va a ver cada vez más cerca, etcétera, etcétera. El presidente Mujica ha alargado una cantidad de ideas, muchas de ellas además tañidas de urgencia. Por ejemplo, muchas veces se ha dicho, ¿por qué fue tan rápido lo de Pluna? ¿Verdad? Se le critica. ¿Y por qué es tan lento en la toma de decisiones de otras cosas que parecen ser más vitales, permanentes, y que están pidiendo transformaciones y acción del Poder Ejecutivo? Bueno, ¿sí? Ciertamente. Cuando hace un año hacíamos el balance, planteábamos esto. Tradicionalmente en el Uruguay, de los 5 años de gobierno, los 3 primeros son los años de la cooperación y los años de las realizaciones. En los últimos 2 años entra la competencia política orientada hacia las elecciones. Esto, en este periodo, se ha anticipado. Se ha anticipado por muchas razones. En algunos casos por problemas del propio gobierno y en otros casos por problemas de la oposición. La oposición anticipó los tiempos electorales, entre otras cosas, en algunos casos, por problemas internos. A comienzos de este año surgieron las primeras precandidaturas presidenciales en el Partido Nacional. Sí. Algo que uno decía, bueno, me parece demasiado anticipado. Hoy, muchas de esas precandidaturas languidecen, por decirlo menos, y hay un espacio dentro del Partido Nacional, que es la UNA, el espacio herrerista, que obviamente tiene un problema. Tiene un problema. Sí. Tiene muchos candidatos y le falta un gran candidato. ¿Quién es el hombre? Claro, claro. Y tal vez alguien que podría ser el gran candidato para ahora, en realidad no es su tiempo de gran candidato. Pero también, Gerardo, recordemos, se ha hablado de fórmulas presidenciales en el partido de gobierno. Bueno, se habló de la fórmula Vázquez-Sendic, por claro, ejemplo. Pero la diferencia con el gobierno es que el gobierno tiene un gran candidato, tiene el favorito. Sí, sí, sí. Que incluso puede estar en la competencia electoral sin hablar, o hablando cuando se le ocurra. Cuando se le ocurra y del tema que se le ocurra. Claro. Pero saquemos eso. Yo diría que sí, que el Uruguay vuelve a vivir en campaña permanente, entender la política como la campaña permanente para un país con tantas oportunidades y con tantas exigencias no es bueno. Sí. La política no puede ser la campaña permanente.
Lo cual no quiere decir que los políticos hagan permanentemente política, ¿no? De acuerdo, el político busca votos. El mejor político sin votos no renueva. Sí. Estoy totalmente de acuerdo, pero el político que solamente busca votos y que ya cuando terminó la elección ya está corriendo para la próxima, bueno, tampoco deja huella. Lo cierto es que hay muchas cosas que teníamos expectativas hace un año que hoy ya no las tenemos. Por ejemplo, hace un año teníamos una gran expectativa de que el tema más bloqueado alcanzara un acuerdo multipartidario, y lo alcanzó. Pero ese acuerdo multipartidario rápidamente languideció. Habla de educación. Hablo de educación. Y hablo de educación porque es un tema que es el más importante y es un tema en donde podremos discutir mucho, pero seguramente la mayoría de los uruguayos saben que hay una condición sine qua non para responder a ese tema, que es el acuerdo nacional. El acuerdo multipartidario y la incorporación de actores sociales que sustraigan el debate educativo de ese debate chiquito de todos los días. Bueno, sí. No se logró. No se logró eso, se quebró eso, no se va a lograr en este periodo, pero de manera imprevista surge esto de la Universidad Tecnológica. Bueno, yo he señalado, si se hace bien, y resta mucho, el proyecto tiene muchas ausencias, tiene muchas omisiones, hay problemas, pero hay una voluntad política que sobre todo viene del interior del país, que está reclamando eso. Si se hace bien, si la Universidad Tecnológica en el interior del país comenzara bien, puede ser el plan Ceibal de esta administración. El tema es que para hacerlo bien hay que gestionarlo bien, hay que obtener acuerdos de todos, hay que romper vetos, hay que pulir iniciativas. Bueno, esto está en la cancha del gobierno. Sí. A pesar de que ahora está en la cancha del Senado, los votos están. Los votos están porque lo que pasó en diputados es muy importante. En diputados hubo una rebelión del interior del país que hizo que un voto previsible, contrario, el voto de los diputados nacionalistas, cambiara. Los senadores nacionalistas van a respaldar este proyecto. Pero luego, una vez respaldado, queda el diseño final, la implementación. Sí. Después, otros temas, en materia de infraestructura. Bueno, tú vas por el interior del país. Seguimos teniendo una situación de nuestras carreteras absolutamente imposible. El país productivo está lejísimos del país logístico. Y hablamos solamente de carreteras. Sí. Finalmente, el puerto de Aguas Profundas. Bueno, ¿cuándo? La participación público-privado. Justamente sí. La vía razonable para desarrollar grandes emprendimientos de infraestructura que el país necesita. AFE, por ejemplo. Por ejemplo, los ferrocarriles. ¿Tú recuerdas cuántas veces el presidente Mujica dijo el buque insignia de este gobierno es? Sí. Y fue variando. El ferrocarril, la Universidad Tecnológica, el Acuerdo Nacional. Sí. Bueno, llegó el momento de que haya procuración. Ya no hay más tiempo. Tiene que haber procuración. Este gobierno, al que le falta menos de lo que ha tenido como tiempo, ya pasó la mitad del río, a este gobierno le llegó el momento de las realizaciones. Y bueno, si Uruguay en los próximos años tuviera 2 o 3 realizaciones, por ejemplo, se hiciera bien la Universidad Tecnológica, si la Universidad Tecnológica se inicia bien, si el puerto de Aguas Profundas deja de ser por primera vez un proyecto largamente anhelado y largamente bloqueado y se consolida, si el Uruguay, por ejemplo, realmente tiene un proyecto de ferrocarriles razonable, y si el Uruguay da una respuesta lógica al tema de la conectividad aérea, absolutamente decisivo para el turismo, pero también para otras variables del país. Si el Uruguay, como se ha dicho, apostara, bueno, a lo que hoy es la clave del desarrollo, que es la incorporación de ciencia y tecnología, de innovación en ciencia y tecnología, afirmando los espacios
que son usinas del conocimiento, por ejemplo, consolidando la ANI, que es una creación de estos últimos años que tiene respaldo multipartidario. Bueno, con esas 5 o 6 cosas, sí, bien gestionadas, el gobierno tiene un horizonte que aún con la competencia electoral instalada, tiene un horizonte de realizaciones importante. Ahora, la capacidad de gestión que este gobierno ha demostrado nos hace optimistas de que en estos 2 años que restan, estos 4 o 5 temas que están sobre la mesa puedan finalmente ser concretados. Nos genera dudas. Bien. Y chau a la reforma del Estado, ¿no? La reforma del Estado ha estado mal planteada, porque la reforma del Estado se ha planteado una y otra vez, de manera dramática, como un gran momento, una gran ley, un gran proyecto. Y la reforma del Estado, y esto uno lo ve en los países desarrollados, es el Estado normal de cualquier Estado. Cualquier Estado hoy en el mundo no tiene un momento de reforma, vive en la reforma, vive en la reforma. Entonces, de lo que se trata no es de un gran proyecto fundacional, es de comenzar a hacer andar algunas ideas que además también están arriba de la mesa, para transformar la dinámica de un Estado, que por otra parte tendrá que transformarse permanentemente. Sí. Permanentemente. Está el estatuto del funcionario docente, del funcionario público. Sí. Es un tema muy sentido para el presidente. Las ausencias dicen que son impresionantes. Bueno. Y en lo privado ni te digo, 41.079 subsidios en agosto de este año por enfermedad debió hacer frente el BPS. Parece mucho, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Entonces, cuando en medio de declaraciones muy infelices en algunos aspectos, pero en otros no tanto, el dirigente sindical Richard Reed dice que en Uruguay hay una falta de cultura del trabajo. Sí, exacto. Bueno, ¿cuántos estamos de acuerdo con eso? Estamos de acuerdo con eso. Y la falta de una cultura del trabajo en un país que llevó sus mediciones de desocupación al mínimo histórico es algo muy grave, porque nos habla de una bonanza que una vez más en el Uruguay es vista con complacencia, como una invitación a la siesta. Y la bonanza son oportunidades, y como tú bien sabes, las oportunidades son como los goles. Como los goles cerrados. Cuando se pierden, no solamente son cosas que pasaron, no, son puntos en contra, son valores en negativo. Entonces, bueno, allí hay muchos temas. Yo, lo que más me preocupa, junto con el tema de la necesidad de transformar la educación, sin la cual difícilmente haya desarrollo. No hay desarrollo en la sociedad de la información sin una educación dinámica, y no la tenemos, y hace mucho tiempo que no la tenemos, y no es solamente un tema de un gobierno o de este gobierno, es un tema de hace muchísimo tiempo. Junto con eso, lo que me alarma y me genera un sentimiento de urgencia, no son los problemas de coyuntura, son realmente las oportunidades que me parece, en algunos casos no estamos aprovechando, y en otros casos estamos aprovechando mucho menos de lo que debiéramos. Profesor Gerardo Caetano, la seguimos la semana que viene, ¿eh? ¿Cómo no? Que pase bien, que pase bien, que pase bien. Tiene muchas esperanzas en esta semana usted, ¿eh? Bueno, en algún sentido sí, y en otro sentido no. Porque, bueno, claro. Como usted es un raro caso, yo te podría responder de esta manera. Sí. Como te digo una cosa, te podría decir otra. Te doy un abrazo, Gerardo. Abrazo. Que pase bien. Chau. Chao.